Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Se llevó a cabo la primera edición del torneo nacional universitario de frisbee, sí, aunque no lo crea, en las universidades está creciendo esta disciplina, este deporte que como tal, usted lo conoce muy bien, las playas de lanzar el disco. Bueno, pues se forman equipos y ya se hizo un primer torneo universitario que fue ganado por la UNAM. El equipo representativo de la UNAM se convirtió en el primer campeón del recién creado torneo universitario de Ultimate Frisbee, que se llevó a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. En total, fueron 6 equipos los que participaron en este certamen, que tuvo como campeón a la UNAM, como segundo lugar al IPN y a los Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, como tercer lugar. Los otros representativos que participaron fueron el Colegio Alemán y 2 equipos privados, Discali y Masters México, ambos de la zona metropolitana, que terminaron en cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente. Para Marcela Trejo, coordinadora de Ultimate Frisbee de la UNAM, esta primera edición del torneo universitario de esta especialidad cumplió con todas las expectativas y mostró el crecimiento que ha tenido este deporte en las universidades. 21 Noticias. Pues esta mañana se llevó a cabo en Paraguay la reunión para definir horario, fecha de la final de la Copa Libertadores, que recordemos fue suspendida por hechos violentos el sábado pasado. No hay acuerdo, nadie da su brazo a torcer. Por lo pronto ya hay una fecha posible entre 8 y 9 de diciembre, o sea, este fin de semana que viene al otro. La sede no se define, lo que es un hecho ya anunciado por Conmebol es que no se jugará en Argentina. Luego de la reunión que sostuvieron Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, y Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, se determinó que la final de vuelta de la Copa Libertadores se lleve a cabo entre el 8 y 9 de diciembre con sede por definir. Además, Conmebol informó que la mejor opción es disputar el partido fuera de territorio argentino, a fin de evitar hechos violentos como los del pasado 24 de noviembre. Conforme a los hechos de violencia ocurridos el 24 de noviembre, que las autoridades de la República de Argentina se encuentran aún investigando, resulta prudente que el partido final no se juegue en dicho país, informó Conmebol. De acuerdo a medios locales, el partido se disputaría en una cancha neutral y podría ser en Asunción, Paraguay. 21 Noticias. Y se siguen barajando las posibles sedes. Asunción, Paraguay es la número 1, también sale de Miami, en los Estados Unidos, y de Doha. Sin embargo, Boca Juniors se mantiene en lo suyo, no quieren jugar el partido, quieren ganarlo a la mesa, están pidiendo que se descalifique a River y se le autor el campeonato automático a Boca, y dice que no va a ceder, que está incluso dispuesta a acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para que se le haga justicia. Champions League arrancó este martes después de un breve parón por las fechas FIFA. Esta es la actividad del día de hoy. Destaca el triunfo del Real Madrid en Roma, 2-0. Ahí está ese triunfo. El Valencia, que cayó frente a la Juventus 1-0. El Bayern Múnich 5-1 al Benfica. ¿Cómo estará la jornada del día de mañana? De este miércoles son los siguientes partidos a destacar, y por mucho para el interés nacional: el duelo que enfrenta el PSV de los mexicanos Irving Lozano y Eric Gutiérrez frente al Barcelona de Leo Messi, Atlético de Madrid frente al Mónaco y el Paris Saint-Germain frente al Liverpool, entre lo más destacado del día de mañana. Y mañana arranca la liguilla por el título de la Apertura 2018 con 2 encuentros. Rápidamente los vamos a ver en pantalla. En Querétaro a las 7 de la noche los Gallos Blancos reciben al Cruz Azul. En 1 hora se acabaron los boletos allá para asistir mañana a la Corregidora, y a las 9:06, 2 horas después, Monterrey, los Rayados del Monterrey se enfrentarán a Santos Laguna en la cancha del estadio BBVA Bancomer. Así precisamente la liguilla por el título que arranca el día de mañana. A ver si es cierto con el Cruz Azul, ¿no? Ahora sí en la liguilla. Mañana viene lo bueno. Ya, lo que pasó en 17 jornadas, primer lugar, bien bonito, bien chulo. Mañana una mala noche y se acabó. Sí. Información deportiva. Gracias, Ricardo, muchas gracias.